Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dice el Salmo 16, versículo 11. Lo vamos a leer todos, por favor. Lo colocamos en la pantalla, Salmo 16, versículo 11. Amén. Dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Procuremos aprenderlo, procuremos grabarlo en nuestro corazón y en nuestra mente hoy. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Una vez más: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se lo quiere decir a su hermano, por favor? Dígale a la persona que está a su lado: amén. Gloria a Dios. Amén. Todos una vez más: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar. Bendito es el nombre del Señor. Al hablar de la presencia del Señor, hoy quiero tocar un aspecto muy interesante de la presencia del Señor, y es lo que esa presencia libera en nosotros. Cuando un creyente se enamora de Dios, cuando una persona se enamora de Dios, en su vida pasan cosas. En su vida suceden cosas maravillosas. Y estoy seguro que muchos de ustedes, amados hermanos, al igual que su servidor, ya no sabríamos vivir sin Dios, vivir sin el Señor. Es que eso no es vida. Amén. Yo no me puedo imaginar una vida sin el Señor, ya después de todo lo que he vivido en Él. Es que esa es la vida. Antes no es vida. Si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes dicen: ay, lástima que yo no haya conocido el evangelio desde niño? Lástima que yo no haya nacido en un hogar cristiano. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso? ¿Sí? Lástima que yo no haya conocido el evangelio desde niño. ¿Alguna de ustedes, hermanas, ha sentido que la vida hubiera sido diferente si hubieran conocido el evangelio desde niñas? ¿Quiénes pueden levantar su mano y decir que sí? Así es. Entonces,
La presencia de Dios es increíble, es transformadora, lo envuelve todo. Pero la presencia de la que yo estoy hablando aquí ahora, amados hermanos, es más que la presencia, digamos así, dinámica de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, decimos, técnicamente se dice que hay una presencia dinámica de Dios y una presencia activa de Dios. Por ejemplo, amado hermano, por aquí hay cantinas, hay tabernas. Y si alguien se levanta y mata a otro, pues Dios lo está viendo. La presencia de Dios, ¿sí?, lo envuelve todo, está en todo lugar. Pero eso es muy diferente a decir que Dios está en ese lugar gozándose, siendo agradado. Entonces en todo lugar está la presencia de Dios. Está en el mar, está en el desierto, está en la montaña. La presencia de Dios, esa presencia, entonces decimos la presencia dinámica de Dios, está en todo el universo. Nada se puede salir de ahí, ni la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad. Pero es muy diferente a la presencia activa de Dios, porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Donde el Señor es alabado, donde hay gente que ama la santidad, donde hay personas que aman su nombre, allí la presencia de Dios se manifiesta de una manera muy diferente. Entonces ahí es donde hablamos de la presencia activa de Dios. ¿Le damos la gloria al Señor? Entonces la pregunta es, ¿cómo está Dios en mi vida? ¿De una manera dinámica o está de una manera activa? La presencia de la que estoy hablando en estos días, hermanos, es esa presencia de Dios que es buscada, que es anhelada, que es amada. Le voy a colocar un ejemplo. Una de las cosas que más sucede en los hogares es que a veces las personas están en el hogar pero no están. Los hijos están ahí, pero están por allá encerrados en su cuento, en el computador o viendo televisión, algo. El esposo puede estar ahí y la esposa con ganas de hablar con él y de contarle lo que le pasó a la niña y de contarle que de su casa hay un problema o algo. Pero él está ahí viendo el partido de fútbol o leyendo algo. Está en otra y ni se da cuenta. ¿Sí? Nosotros podemos estar en la casa sin estar en la casa. Hay gente que está en un lugar, pero su corazón, su mente, todo está en otro lugar. Por eso se dice que la mujer, no importa dónde esté, su corazón lo tiene en la casa. Los niños, los quehaceres, y puede estar allí en la oficina, en el trabajo. Y el hombre puede estar en la casa, pero está pensando en el trabajo, está pensando en el negocio, está pensando en que tiene que conseguirse el billetico para otra cosa. Entonces su corazón, él está físicamente ahí, pero en otro sentido no está. Y hay gente que psicológicamente ya abandonó el hogar hace años. Permanecen juntos, pero esa persona ya no vive ahí. Está ahí, pero ya su corazón no está con esa mujer, o esa mujer, su corazón ya no está con ese hombre, está en otro cuento. Estoy usando esta ilustración para hablar que así es con Dios. Yo puedo ser cristiano y estar y venir a la iglesia, pero hay un tipo de relación con Dios que no todos los creyentes lo conocen y lo buscan, y es realmente el de disfrutar la presencia de Dios, querer oír su voz, querer ser guiado por Él, moverse en ese fluir del Espíritu de Dios. Y lo que venimos hablando
en este mes, amados hermanos, es de esa presencia activa de Dios, ese Dios que se deja sentir. La Biblia habla de Dios como el Dios que se encubre y el Dios que se revela. Dios es el Dios que dice la Biblia, a Dios nadie lo ha visto, pero también dice que Dios se revela. Él es el Dios que el hombre, por más que escarbe, no lo va a encontrar. Puede mandar los satélites, los cohetes, las naves espaciales, las ondas que quiera, y no le va a aparecer en sus pantallas. Pero al que Él quiere, se le revela. ¿Sabe que cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y Él a nadie le decía. Hasta el Herodes y el Pilato le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y Él no le contestaba, no le dijo. Pero saben que una vez estaba con una mujer que era una pecadora, y esta se llama la mujer samaritana. Y entonces cuando Jesús le dice, ve y trae a tu marido, ella le dijo, no tengo marido. Y le dijo, claro, ¿qué vas a tener? Has tenido 5, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres nos han enseñado que va a venir el Cristo y que cuando Él venga nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dice, mujer, soy yo el que habla contigo. A nadie se lo había dicho, no se lo dijo a Reyes, pero sí se lo dijo a esa mujer. Había un ciego y el ciego fue allá, el Señor lo sanó todo, y los fariseos casi lo azotan por haber recibido el milagro. Y decían, ¿quién lo hizo? Y decían, ese que llama Jesús de Nazaret. Y decían, pero él es un pecador. Y dijo, si es pecador, yo no sé, dijo el ciego. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y lo que yo entiendo, dijo el ciego, es que Dios no oye a los pecadores. Y entonces, y lo seguían y lo interrogaban. Trajeron a los padres, ¿es este tu hijo? ¿Es verdad que nació ciego? Tenía más de 40 años. Y los viejos ya estaban cansados. Dijeron, pues pregúntele a él es el que sabe. Y vuelven y le preguntan. ¿Y sabe qué? Cuando le dijo, no, pues lo que sabemos es que Dios no oye a los pecadores. Dice, tú eres un discípulo allí. Y lo echaron del templo, lo expulsaron. Y después se encontró con Jesús. Y Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y le dice el ciego, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y Jesús le dice, yo, el que habla contigo. Entonces, Él es el Dios que al que le quiere ahí como manosear y todo, no, sencillamente no le revela nada. Pero al que tiene un corazón humilde, sencillo, le abre su corazón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito sea Dios, amén. Entonces lo mismo, cuando Él encuentra un muchacho, una jovencita, que de verdad tiene un corazón como ese Samuel, como ese David, como esa gente de la Biblia, esos muchachos que dicen, Señor, yo soy un adorador, yo te amo, y que de verdad se esfuerzan, Dios le empieza a revelar a ese muchacho, a esa niña, a ese jovencito, le empieza a revelar cosas. Y amado hermano, uno ve unos niños unos adolescentes, unos jovencitos, pero que ya pueden tener, hermano, una percepción espiritual, que pueden tener un nivel de madurez espiritual muy grande. Entonces, de eso es que venimos hablando, de esa presencia activa de Dios, de esa presencia donde Él revela, donde Él muestra, donde se puede disfrutar. Entonces, cuando David escribe este Salmo 16, que de hecho es un salmo muy lindo y que ojalá todos los creyentes lo conozcamos, donde él comienza, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti.
Y sigue hablando, pero él lo termina diciendo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esas tres cosas que David menciona ahí: me mostrarás la senda de la vida, es que bíblicamente hay una senda de muerte y hay una senda de vida. La senda de muerte termina en el infierno, la senda de vida termina en Dios, en su presencia. Una puerta ancha y un camino ancho de entrada para la senda de perdición, y una puerta angosta, un camino estrecho, un camino angosto, una puerta estrecha para entrar al camino de la vida. Aunque, como dijo alguien, el diablo es astuto, porque la puerta del infierno y el camino al infierno comienza con un pórtico enorme, adornado, un camino donde le dan la bienvenida al pecador y donde entra y ni se va dando cuenta. ¿Por qué? Cuando usted va por las carreteras, usted puede ir por una trocha, pero cuando va llegando al peaje, ¡ay! Eso se vuelve tan bonito el camino. Se vuelve bien, siempre bien pavimentadito y ancho. ¿Sabe qué? Es para que a la gente no le duela cuando va a pasar a pagar. Y así es el diablo. Le ponen un camino súper ancho, hermano, y todo. Pero ¿dónde va a terminar? En un camino de muerte. En cambio, el camino del cristiano puede que comience como estrechito, difícil, y a veces comienza bastante estrecho, y a veces comienza bastante difícil, y a veces la familia, el vecino, el jefe le hace la vida de cuadritos y todo, pero Dios está examinando el corazón, como en Deuteronomio 8 dice: te probé, te pasé por el desierto, te hice tener hambre, te llevé por un camino lleno de serpientes y cosas para probar tu corazón, para saber si me habías de guardar mis mandamientos o no. Y Dios dice: y te probé, pero a la larga era para hacerte bien, a la larga era para ensancharte, a la larga era para darte lo mejor. Y mire, hermano, yo creo que si no todos, hermano, la inmensa mayoría de cristianos, hoy, hermano, comenzando la vemos, como dicen los santanderianos, color de hormiga, pero dura. Pero Dios está ahí. Cuando conocimos al Señor, mi madre tenía un tallercito de calzado. ¿Sabe qué? En un solo, su mejor cliente, un señor por allá en Cali, de una, hermano, de una, nos robó 50 docenas de calzado. 600 pares de calzado, eso es mucho para un tallercito pequeño. Se metieron luego al taller, se robaron normas, herramientas de los soldadores, bueno, nos dejaron. Y comenzando en la vida cristiana, ¿qué puede decir uno? Y la gente si ve desde que está yendo a esa iglesia, si ve como le cayó la sal, si ve cómo está, mire, se le enfermó el niño, mire, allá su marido se quedó sin trabajo y se viene todo. ¿Pasa? Pasa. Como dicen, le cae el año del piojo. Y la cosa se pone difícil. Pero no es así. Realmente, amado hermano, es que el camino del Señor comienza difícil, pero cuando el salmista dice: me mostrarás la senda de la vida, bendito es el nombre del Señor, es porque cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos empieza a indicar cómo hacer las cosas, nos enseña cómo vivir en familia, cómo administrar la economía, cómo guardar nuestro cuerpo, nos empieza a enseñar. Entonces, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer Dios? Es como el que
mire, cuando compramos aquí esto, eran unos ranchos impresionantes. De aquí solamente en esa parte era una fábrica de jabón, pero ese jabón antiguo, dado de ese amarillo, unos cuadritos, o sea, ese con los que Simón Bolívar le lavaba la ropa a los soldados. Y entonces eso era piso en tierra. La soda cáustica se había comido las paredes. Allá había un horno. 8 volquetadas de tierra salieron únicamente del horno. 2000 tejas de barro se sacaron de esa. Y el hermano Guillermo, mi suegro, mi papá, aquí quien es Alfonso, por ahí, hermano, eso era tremendo, un rancho. Por supuesto, eso todo, si se quería hacer algo había que tumbar eso. Y sabe qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando entramos en esa búsqueda de la presencia de Dios, que Dios tiene que coger ese rancho viejo y tumbarlo, hermano. Dios tiene que tumbar esas paredes, Dios tiene que tumbar todo eso. ¿Por qué? Porque Él va a hacer algo nuevo. Por eso cuando Dios manda a Jeremías le dice: te doy y te he puesto para arrancar, para destruir, para derribar, para matar. Uno dice: ¿y por qué le decía Dios eso a Jeremías? Jeremías 1:5 y todo, que dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te escogí. Mira que te he puesto sobre reinos y todo, para arrancar, para derribar, para destruir. Es que antes que Dios pueda hacer cosas nuevas, tiene que arrancar lo que el diablo ha sembrado. El diablo ha sembrado cizaña, mentira, ha sembrado por tantos años cosas, ha estado levantando muros de rencor, de resentimiento, y el Señor tiene que venir, tumbar, arrancar. Y el problema es que a veces nos resistimos y no queremos que el Señor tumbe nada, que el Señor arranque nada. Entonces Él no puede sembrar lo que quiere sembrar, ni hacer lo que quiere hacer. Pero en la presencia de Dios, cuando buscamos la presencia, Él nos muestra la senda de la vida. Nos enseña cómo levantar un buen hogar, nos enseña cómo edificar los hijos, nos enseña las cosas para triunfar. ¿Cuántos quieren que el Señor le enseñe la senda de la vida? Bendito es el nombre del Señor. En la presencia del Señor, Él nos enseña la senda de la vida, de lo que verdaderamente vale, de lo que verdaderamente permanece. ¿Sabe? Mire por favor en el libro de Números, el capítulo 17. Números capítulo 17. Dice, desde el versículo 1: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran. Y Moisés habló a los hijos de Israel y tomó de los príncipes y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas ¿dónde? Delante de Jehová, en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido
almendras. 12 tribus, cada uno tenía una vara, pero esas varas estaban secas. Y Dios dijo, va a florecer la vara del que yo escoja. Y le dijo, pónganle a la vara de Leví, colóquenle el nombre de Aarón, porque les voy a demostrar que yo he escogido a este varón. Y le colocaron a la vara de Leví a Aarón. ¿Y sabe qué? Dice que las trajeron al tabernáculo, las colocaron en la presencia de Dios, y al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido, había echado flores, tenía almendras, tenía hijitos, renuevos. Amado hermano, la vara representa el poder, representa la autoridad, representa el gobierno. ¿Y sabe qué? Cada uno de ustedes y yo tenemos una vara, pero esa vara puede estar seca, esa autoridad puede estar seca, ese gobierno puede estar seco, esa palabra puede estar inoperante. Dios quiere que nuestra vara reverdezca. ¿Sabe qué es el reverdecer? Es la vida. Echó flores, las flores del almendro, que son blancas, hablan de la santidad. Produjo renuevos, hijitos, multiplicación, discípulos. Y dice que arrojó almendras, que significa los dones, los ministerios en la vida de una persona. Cuando un creyente se mete en la presencia de Dios, recibe vida espiritual, recibe vida de Dios. Su vida es transformada y su carácter es santificado. Cuando una persona, un hombre, una mujer está en la presencia de Dios, empieza a llevar frutos, va a tener hijos espirituales, pero también va a tener un ministerio, también va a tener dones del Espíritu que se manifiesten en él. ¿Por qué? En tu presencia hay plenitud de vida, de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amados hermanos, es la otra característica. Junto con la vida que da el Espíritu de Dios, Él también da el gozo. ¿Por qué algunos hermanos viven, hermanos, tan tristes, tan cabizbajos, tan, perdonen la palabra, tan achantados? ¿Sabe por qué? Porque a veces las pruebas y las cosas son un peso tan grande sobre ellos que no pueden sonreír. Toda la Biblia dice que Dios es el que levanta nuestra cabeza y es nuestra gloria. El creyente que se mete en la presencia de Dios se hace fuerte. Cuando la presencia del Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ese Sansón era capaz de arrancar, hermano, las puertas de una ciudad y echársela al hombro y subir una montaña. La fuerza de Dios. Elías era un viejito, llevaba, amado hermano, 40 días sin comer, en ayuno. ¿Y sabe qué hizo? Se bajó la montaña corriendo. El rey iba en una carreta tirada por caballos y Elías pasó delante y era un viejito, hermano, pero el poder de Dios estaba sobre él. Cuando nos metemos en el Señor también nos da vida, nos fortalece, nos llena de gozo, hace que esa mujer que siente que ya no puede nada, la levanta, la inspira. Ese empresario que le parece que no tiene ideas, que las cosas no se le dan, se mete en el Señor, Dios le muestra. Hace poquitico escuché un testimonio del doctor Gregory Holly. Estábamos compartiendo con él en Costa Rica. Él es un hombre pero de verdad multimillonario, amigo personal de George Bush y todo eso. La esposa de Gregory, la doctora Gaila, ella alimenta 20 millones de personas al año en África, en los lugares donde hay los tornados, los huracanes, todo eso. Es un ministerio increíble. ¿Sabe qué? Un hombre tenía un terreno que no había podido hacer nada con ese terreno en más, creo que 30, 40 años. Y le dice al doctor Gregory, le voy a dejar ese terreno. No se podía hacer nada, no podían construir nada. ¿Y sabe qué hizo él? Se puso a orar.
y llamó a un profeta de otro país y dijo: vamos a orar sobre este terreno, que Dios nos muestre qué es lo que hay. Y cuando están orando, Dios le muestra al profeta y le dice: yo veo que por aquí debe pasar un oleoducto, pero veo 3 hombres que se unieron para que eso no suceda. Entonces Gregory empieza a buscar en la historia de ese terreno, y es que efectivamente por ahí debía pasar un oleoducto, pero el dueño anterior no quiso vender su terreno. Entonces 3 compañías se unieron y bloquearon ese terreno, y nadie sabía, pero ese terreno lo tenían bloqueado para que no se lo pudieran vender a nadie hasta que se lo vendieran a ellos. Y ahora Gregory sabía qué era lo que había pasado. Y en estos días yo estaba en Costa Rica con él cuando él se tuvo que ir porque lo estaban llamando para comprar el terreno. Tremendo, tremendo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Mire, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Usted se mete con Dios y Dios lo empieza a llevar a un nivel diferente. Dios le empieza a mostrar cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y no lo dejen vergüenza. Puede que allá quizás no estemos en el nivel de otros, pero en su nivel, porque cada uno tiene un nivel y Dios nos va llevando de nivel en nivel, de nivel en nivel, y cuando al Señor le plazca, nos dispara y nos coloca donde Él nos quiere tener. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde? En la presencia del Señor, en la presencia del Señor. Amado hermano, no echemos en saco roto lo que Dios nos habla. Dios nos habla en este lugar, amén. Y el que cree recibe bendición, pero llegó el tiempo que todos pasemos a un nuevo nivel de gloria. Puestos en pie, bendito sea el nombre del Señor. Adoremos a nuestro Dios hoy, adoremos a nuestro Dios hoy. Gloria sea al Señor.